La despierta borinqueño que han dado la señal. Despierta de ese sueño que es hora de luchar. Ese llamar patriótico no arde tu corazón, no sonará simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestro machete nos la dará. Vámonos, borinqueño, vámonos ya, que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad, la libertad, la libertad, la libertad, la libertad. El título del video de hoy es Propaganda de independencia para las niñas boricuas, entre comillas. Bueno, porque yo empecé con esa canción. A todo aquel que se ha topado con mis videos anteriormente sabe que yo amo a mi nación, la única nación que tenemos los puertorriqueños, y sí, definitivamente que también los boricuas, entre comillas, que existimos hoy día. Y esa nación es los Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces usted dirá, ¿por qué este individuo que es así? Los boricuas, entre comillas, lo llamarán pitiyanqui. Y eso de pitiyanqui, honestamente, yo he dicho anteriormente que yo no sé cuál es la etimología de esa frase. Yo no sé si viene de pity. Pity es que da pena, que da lástima, ¿verdad? No sé si viene de ahí. Y bueno, como en Puerto Rico, los boricuas, entre comillas, las cosas las pronuncian mal. En vez de decir pity, dicen pity yankee. Honestamente no sé. Pero bueno, esos boricuas, entre comillas, dirán que yo soy un pity yankee, ¿verdad? Entre comillas. Pero, de nuevo, a quienes me han escuchado anteriormente sabrán que yo nací y me crié en Puerto Rico. Estuve 27 años de mi vida de corrido viviendo allí. Me fui de adulto, ¿verdad? Bueno, tenía 27 años cuando me fui. Y después de haberme ido, he seguido visitando a la isla a través de los años. Y a pesar de que no vivo en Puerto Rico, me mantengo informado de lo que sucede en Puerto Rico. Pero este video se remonta a los tiempos de cuando yo estaba en la escuela, en una escuela que era privada en Puerto Rico, que de hecho su nombre era en inglés, se llamaba President Washington Academy, así era su nombre, en honor al presidente Washington, el primer presidente de la nación, de todos los puertorriqueños y de todos esos boricuas, entre comillas. Y en esa escuela, a pesar de que una de las dueñas sirvió me parece que ella estuvo en el Army, básicamente todos los dueños de esa escuela, la escuela creo que tenía 3 dueños, y los 3 eran nacionalistas a un nacionalismo falso. Y el nacionalismo falso es
la nación de Puerto Rico, nación que nunca ha existido. Nunca ha existido una nación que se llame Puerto Rico. Puerto Rico fue colonia española, en donde los que ahí nacían, según yo sé, ni siquiera España les daba la ciudadanía española, ¿verdad? Y luego se convirtió en territorio de Estados Unidos, de los cuales en el 1921, 22 creo que fue, los que nacían en Puerto Rico empezaron pudiendo decidir si querían ser ciudadanos de Puerto Rico y eventualmente empezaron a simple y sencillamente nacer como ciudadanos de Estados Unidos. Y puede que hoy día todavía quede alguien que tenga más de 100 años que lo dudo, pero puede ser. Y ese no sea ni ciudadano español, porque no se les daba la ciudadanía, y nunca decidiera haber querido tomar la ciudadanía americana, y ese está en el limbo. Pero eso, de nuevo, lo dudo. Y yo estoy seguro que actualmente todos los que viven en Puerto Rico y los que hemos nacido y nos hemos largado de allí por la mediocridad, no querer vivir en un lugar mediocre, pues estoy seguro que todos al día de hoy son ciudadanos americanos. Sí, esa nación a la cual hay que odiar, sin embargo, nos ha dado todo lo que España no nos dio. Yo había hablado de algo de esto cuando hice un video que le titulé los boricuas, entre comillas, se lo mascan a España, ¿verdad? Pero en mi crecer e ir en ese colegio privado, que de hecho era un colegio de nuevo privado, pero si usted lo compara, yo me acuerdo cuando yo estaba estacionado en Georgia, fuimos a, esto es un side note para que ustedes vean la mediocridad de Puerto Rico, ¿verdad? Cuando yo que fui, ¿verdad? Fui a la universidad perdón, fui a ese colegio privado en Puerto Rico, la President Washington Academy. Después empecé en la Politécnica, pero me gradué en la UPR. Pues ya estando en el ejército, como parte de las cosas como comunitarias que hacemos, ¿verdad? Pues nos mandaron a ir a una escuela pública, que yo no sabía que era pública, que quedaba cerca de la base. Era una escuela elemental. Y cuando yo fui, yo me quedé tan impresionado porque tenían biblioteca, tenían cancha de baloncesto bajo techo con aire acondicionado. Era una cosa que yo me quedé tan wow, que yo les pregunté a los compañeros de mi comando, ¿esto es una escuela pública o esto es una escuela privada? Me dijeron, no, esto es una escuela pública. Y yo, de verdad. Y ellos me dijeron que sí. Yo les dije, yo estudié en un colegio privado en Puerto Rico, que si ustedes llegan a ver eso, a lo que yo fui, comparado a esto, a ustedes les daba pena. Y entonces ellos me dijeron, no, y si esto llega a ser un colegio privado, se vería mucho mejor, ¿verdad? Y por cierto, no es que mi familia fuera una familia pudiente. Mis padres quisieron hacer lo mejor por mi hermano y por mí, y ellos se sacrificaron. Y sin embargo, mi mamá tenía un buen tío que él era ingeniero para una universidad creo que era en Delaware. Y él se comprometió, sin tener que hacerlo, a pagarnos los estudios en ese colegio privado, porque él entendía que era lo mejor para nosotros comparado al sistema público de enseñanza en Puerto Rico. Y así lo hizo por muchos años hasta que falleció.
Entonces, ¿por qué yo les hago toda esta historia? Esto es para que ustedes entiendan mi background, ¿verdad? Y entiendan que a pesar de que yo estudié en un colegio privado cuyo nombre era en inglés, sus dueños eran nacionalistas de la nación que nunca ha existido, de Puerto Rico. Aun cuando una de sus dueñas estuvo en el ejército, en el Army, ¿verdad? Y como los dueños eran así, ellos obviamente eventualmente contrataron maestros de teatro y de música. Ambos eran una pareja del abecedario, uno era gordo y el otro era flaco, ¿verdad? Pero el punto es que el asunto no es que fueran abecedarios, el asunto es que ellos eran tremendos nacionalistas, de nuevo, de esa nación que nunca ha existido. Y todas las obras de teatro que hicimos, el flaco se encargaba de la cuestión teatral, el gordo se encargaba de la cuestión musical, y entre ambos eran buenos artistas, hacían maquetas, dibujaban y eso, ¿verdad? Todo era propaganda nacionalista de esa nación que nunca ha existido, para que odiáramos a la nación que nos ha dado todo y bueno, que querernos lavar el cerebro. Entonces, todo era referente al español, al grone, al taíno. Nunca se habló nada histórico referente a Estados Unidos, nación que para aquel entonces ya había pasado, en mi caso, ¿verdad? Como yo soy viejo, en mi caso había pasado cerca de, pero todavía no habían pasado 100 años de que Puerto Rico era territorio de los Estados Unidos en aquel entonces. Obviamente al día de hoy pues ha pasado mucho más, pero me refiero en aquel entonces. Y sin embargo nada de eso se hablaba. Y nos mandaban a tocar Verde Luz, que es el himno, el segundo himno, o bueno, yo diría que el tercer himno que tiene Puerto Rico. El verdadero himno de Puerto Rico no es ese que yo les canté al principio. No es ese. Ese es el himno revolucionario de Puerto Rico. Pero bueno, esas eran las cosas que nos enseñaban y, o bueno, con las que nos propagandizaban. Y sin embargo, yo he mencionado en otros videos anteriores cómo esa propaganda conmigo no funcionó, a pesar de que yo sí era un izquierdoso. Yo era tremendo izquierdoso, tremendo progrete, tremendo zurdo, como usted le quiera llamar, a lo que realmente se conoce como ser zurdo. Y es esta cuestión de la redistribución de la riqueza, o sea, el socialismo, los asuntos sociales. Yo era un ateo asqueroso, ¿sabes? Todas esas cosas, ¿verdad? Y obviamente según uno sale de esa burbuja 100 por 35 y uno empieza a informarse con información internacional y nacional, ¿sí? De la nación, de todos los puertorriqueños y boricuas, entre comillas, los Estados Unidos. Uno empieza a aprender y desprogramarse de esa propaganda. Ahora, eso sí, en mi caso, la propaganda de la cual yo me desprogramé fue del progresismo, o sea, del ser un izquierdoso asqueroso en cuanto a lo social y a lo económico, ¿verdad? Pero la propaganda que nunca funcionó conmigo fue la propaganda de querer odiar a mi nación,
la que me lo ha dado todo, la que le ha dado todo a todos esos boricuas, entre comillas, a los cuales se les hincha el corazón cada vez que menosprecian a la misma, ¿verdad? Porque para ellos eso es algo que les llena de orgullo, menospreciar a aquella nación que les ha dado todo. Y bueno, esa propaganda de nuevo nunca funcionó conmigo, pero el punto es que desde la niñez me quisieron propagandizar con eso. Después en la universidad me quisieron continuar con esa propaganda. Y obviamente no funcionó. De hecho, hubo una clase que un estudiante, sabiendo que el profesor era otro izquierdoso más, pero a nivel como se entiende en Puerto Rico, o sea, de estos nacionalistas falsos, y digo nacionalistas falsos porque, de nuevo, nunca ha existido la nación de Puerto Rico, ¿verdad? Pues este estudiante, como estaba ella en la Universidad de Puerto Rico, y ese es el paraíso de estos nacionalistas falsos, pues empezó a decir cosas en contra de Estados Unidos usando el término de el imperio. Y todo el mundo en ese salón sabía que yo sí amaba mi nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Y no hay mejor manera de cómo uno tumbarle esa narrativa a los progres que usando sus mismos argumentos. Y entonces yo empecé, obviamente, a usar ese término del imperio, entre comillas, pero obviamente a mi favor. Nunca se volvió a usar ese término en esa clase, porque yo se lo arruiné, ¿verdad? Pero así pasó a nivel universitario. Y entonces, ¿qué me lleva a mí a hacer este video de hoy? Bueno, resulta que estoy escuchando noticias boricuas, entre comillas, el canal de Guapa Televisión, y en su programa de noticias, entre comillas, mañanero, les muestran, o sea, se van a comerciales con a continuación, o sea, después de los comerciales, vendremos con el verdadero himno de Puerto Rico, o el himno original de Puerto Rico. Y yo escucho eso y ya yo me lo olía, como que por aquí viene algo, pero vamos a ver, porque tal vez es algo que yo desconozco, ¿verdad? Y espero a que pasen los comerciales, y llegan de comerciales y empiezan con la cancioncita que yo les canté al principio. Y quienes cantaban eso no eran nada más y nada menos que niños que posiblemente tendrían 10 u 11 años. Más o menos a esa edad fue que también empezó la propaganda conmigo, ¿verdad? En el caso de mi hermano, como él es mayor que yo, pues la propaganda en la misma escuela le empezó unos cuantos años más que yo, pero en mi caso yo tendría como 10 u 11 años, los mismos que tendrían estos niñitos que estaban cantando esa canción que yo canté al principio. Y obviamente la canción era, se las había enseñado o se las había propagandizado su maestro en la escuela. Yo no sé si era una escuela pública o una escuela privada, pero el punto era que eran unos niñitos de escuela cantando esa canción. Y cuando yo escucho eso, un familiar que estaba escuchando ese mismo canal, en ese momento, yo intervengo y empiezo a cantar esa canción. Y ese familiar mío se queda como que, ¿y cómo tú te sabes eso? Bueno, porque yo viví 27 años de mi vida en esa mediocridad. Y en esa mediocridad yo aprendí esas cosas, inclusive esas cosas de propaganda
en las cuales yo nunca creí, yo me las aprendí. Y esa canción, esa sí, yo no me la aprendí por la escuela. Ahí sí tengo que ser honesto. Esa yo me la aprendí desde los tiempos de Vieque o Muerte. Desde esos tiempos fue que yo me la aprendí. Yo estaba bastante grandecito, yo tenía 20 años en aquel entonces. Y me acuerdo haber escuchado a Lucecita Benítez cantarla y eso. Y yo soy de estas personas que quiero informarme de todo aquello que el enemigo, sí, el enemigo, hace, dice, promueve. Y me aprendí esa canción en la cual no creo, la cual repudio, ¿verdad? ¿Y qué nos muestra esto? Bueno, lo que nos muestra es que no tan solo se nos propagandiza desde que somos niños. Luego salimos ya sea del sistema público o del sistema privado en las escuelas. Nos vamos a la universidad y nos continúan con la propaganda. Y ya cuando somos adultos, nos continúan la propaganda por los medios mainstream, noticiosos, entre comillas. Y todo aquel que permanece en esa burbuja de 100 por 35 se cree toda esta mediocridad y promueve esta mediocridad, etcétera, etcétera. Esa mediocridad de propaganda boricua, entre comillas. Y yo lo que sí tengo que decir para finalizar este video es que para mí no habría nada que me hinche más el corazón que les den la independencia a todos y cada uno de esos boricuas, entre comillas, que detestan la nación que les ha dado todo, los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, mi nación, tu nación. Que les den la independencia para que no sea tu nación. Que les quiten la ciudadanía. Que les prohíban entrar a mi nación. Que les quiten todo tipo de beneficio socialista que mi nación les provee. Beneficios en los cuales yo solamente creo para grupos específicos. No para que después vengan y con esos beneficios compren artículos y con esos artículos que compran, con eso que no les costó nada, porque los que pagamos Federal Income Tax, pagamos por eso. Y con eso que compraron con nuestro dinero, después usted vaya y los venda para que toda esa ganancia sea para usted, ¿verdad? Todos esos beneficios, toda esa defensa que mi nación les provee, que se las quite. Todo. Esos son mis mejores deseos para ustedes. Y con esa independencia, que sigan propagandizando al boricua que nacerá como boricua de verdad. Con eso, sigan propagandizándolo, haciéndole creer que son un éxito, cuando realmente lo que son unos mediocres. Y solamente se darán cuenta cuando al pasar de los años, no teniendo ningún tipo de vaqueo, todas estas cosas que quiero que se les quite, tengan que crecer en ellas, la infraestructura empiece a deteriorarse y la propaganda ya no sirva, porque es imposible de ocultar la realidad, que son unos mediocres que sin Estados Unidos no son nada. Y para ese entonces será muy tarde para esos nuevos boricuas de verdad.
Eso es lo que yo deseo para todos ustedes, simple y sencillamente. Y bueno, habiendo dicho eso, si los he entretenido con mi canción al principio y los he hecho pensar, me gustaría que lo compartan. Muchas gracias por escucharme y será hasta el próximo video.